La semana pasada iniciamos con esta segunda carta de Pablo a los Corintios y empezábamos a reflexionar emocionados sobre las verdades que presentaba Pablo en estos primeros dos versículos. Recordemos que las intenciones desde el inicio de esta carta de Pablo es alinear nuestros corazones para poder recibir de manera correcta esto que tenemos enfrente de nosotros. La palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Es la palabra verdadera de Dios. Es la palabra perfecta de Dios. Y enfatizábamos la semana pasada, debería de ser, además de verdadera y perfecta en nuestro entendimiento, suficiente para toda buena obra, para todo buen caminar del siervo de Dios. Y Pablo expresaba sus intenciones de bendecir la congregación con la gracia y la paz de Dios. Obviamente no solo por medio de sus palabras, sino que por medio de que la congregación entienda que por medio del sometimiento a la palabra de Dios como la palabra de Dios, verdadera, perfecta y suficiente, que vamos a poder verdaderamente experimentar la gracia y la paz que Dios tiene para su pueblo. Por ser esta la segunda enseñanza de esta carta, permítanme recordarles ciertos datos que vimos la semana pasada. Esta iglesia a la que Pablo escribe fue fundada por Pablo, según Hechos capítulo 18 y muchos otros documentos históricos. Pablo en su primer viaje misionero pasó por esta ciudad de gran importancia del Imperio Romano y funda esta iglesia en este lugar llamado Corinto. Pasan los años y Pablo recibe diferentes comunicaciones, tanto en persona como, abro paréntesis o abro comas, como estudiamos la semana pasada, diferentes cartas que iban y venían entre ellos también, y se entera de que las cosas no iban muy bien en esta iglesia en Corinto. De aquí, estudiada ya a profundidad en los meses anteriores, que Pablo escribe Primera de Corintios para corregir las faltas de las cuales él se había enterado. Sabemos por los demás registros bíblicos que mencionamos la semana pasada que hay una respuesta de parte de la iglesia. Es decir, la iglesia empieza a caminar escuchando las correcciones de Pablo, pero que sigue habiendo dentro de la iglesia un grupo de personas que buscan contaminar la sana enseñanza del apóstol. De aquí que Pablo se ve obligado de hacer una segunda visita a Corintio, que se describe como una visita triste, una visita que causa dolor tanto en Pablo como en los de la iglesia. Más adelante está registrada esa otra carta de Pablo, la carta dolorosa, según los registros históricos, que menciona Segunda de Corintios en varias ocasiones, donde se expone mejor que verdaderamente había una herida, tanto en el corazón de Pablo como en el corazón de la iglesia, que Pablo quería sanar. Pablo busca la reconciliación de la iglesia con él, la sanidad del corazón de los mismos, por medio de escribir Segunda de Corintios. Le dije a Vale que me pusiera una imagen sobre la manera en que han sido escritas las cartas. Ahí están, no sé si los pueden ver, pero a mí a veces este tipo de cosas me ayudan a entender un poquito mejor el contexto en el que las cosas que estamos estudiando fueron dadas. La carta más antigua se entiende que puede ser tanto Gálatas o Santiago. La mayoría creen que es Santiago, aproximadamente entre el año 44 y el año 45. Esas fechas no son 100% exactas. El calendario, de hecho, tiene ciertos errores por los cuales no se podrían determinar completamente, pero por ahí anda la cosa. Primera es de Tesalonicenses y segunda, y después podemos ver Primera de Corintios y Segunda de Corintios, escritas en unas fechas estudiadas la semana pasada.
después la carta de Romanos y el primer evangelio, Marcos. El evangelio que se entiende que es base importante para que después los demás evangelistas, Mateo y Lucas y Juan, pudieran accesar a muchos de los escritos de Marcos para complementar sus escritos. Hechos obviamente está después de Lucas, no sé si recuerdan, pero era un solo libro cuando fue dado a la iglesia primitiva, escrito por el discípulo de Pablo, el doctor Lucas, en 2 tomos, el Evangelio y después los Hechos de la iglesia primitiva, o los Hechos de los Apóstoles. Después las 4 cartas que Pablo escribe desde su primer encarcelamiento en Roma, y después lo que se entiende como el tercer viaje de Pablo misionero, la carta a Timoteo, Tito, la segunda a Timoteo y la primera de Pedro, cerrando con Hebreos, que no sabemos quién lo escribió, y Judas, el medio hermano de Jesús, en el año 67. Después están las cartas de Pedro en el 68, la segunda, y cerrando con Juan entre el año 90 y el año 100. Si alguien quiere ese documento para que cuando estudien su Biblia tengan claridad del orden cronológico de lo que están leyendo, se lo pueden pedir a Vale o a mí y se lo podemos dar con mucho gusto. De nuevo, propósitos principales de la carta: defender el ministerio de estos que estaban atacando la autoridad de Pablo en la iglesia de Corinto, y también para enseñar que el desempeño del verdadero ministerio o vida cristiana, recuerdan cuando igualamos el ministerio de cada creyente como la vida cristiana, debe ser basado en el servicio a Jesucristo bajo el poder del Espíritu, según lo que dicta el nuevo pacto. Eso es lo que cubre todos los temas que vamos a leer en esta carta. Una sección de reconciliación por parte de Pablo hacia la iglesia, una sección de perdón y de apoyo a los necesitados, y una última sección donde Pablo reta a aquellos que lo están persiguiendo a que se arrepientan. Hoy el texto comienza declarando una bendición. No sé si la palabra en español correcta, para no confundir la palabra bendición, aunque van de la mano, es benedicción. No pude comprobar 100% que se pueda traducir benedicción. Si alguien sabe el inglés, pero creo que sí permite traducir, y tiene ciertas particularidades diferentes. Le voy a leer lo que es una definición de benedicción según lo que encontramos en la Biblia. Es una afirmación, y eso es sumamente importante para entender la intención de por qué Pablo empieza su carta después de su saludo con esto. Es una afirmación o declaración sobre el favor de Dios, la gracia y la protección de Dios sobre una persona o un grupo de personas, en este caso la iglesia. De nuevo, afirmación o declaración del favor de Dios, de la gracia de Dios, de la protección de Dios sobre la iglesia. Es una declaración que declara un acto divino. ¿Verdad? Pablo está declarando algo en esta sección. Demostración del pacto de Dios lleno de gracia para su pueblo. Exalta la iniciativa divina de redimir y favorecer al pueblo de su pacto, a la iglesia. Entonces, dentro del marco de esta primera sección general de la carta de Segunda de Corintios, de nuevo, donde Pablo quiere reconciliar y sanar los corazones heridos entre él y la iglesia por esas circunstancias, toda una sección que tiene que ver con tiempos difíciles, tiempos de prueba, tiempos de sufrimientos y de tristeza entre ellos. El recordar estas verdades se vuelve crucial para el apóstol Pablo. Lo que Dios ha hecho y hace, una declaración de nuevo de la gracia y de la protección de Dios sobre ellos, sobre la iglesia. Y mi propósito esta mañana es que nosotros podamos ver esta declaración con claridad y creer y poner nuestra fe, ya que es la palabra de Dios, en la suficiencia de lo que está declarando Pablo para nuestras vidas, como personas, como iglesia, entre nosotros,
en nuestra vida cristiana, cualquiera que sea la tribulación, la prueba en la que nos podamos encontrar, poder ver que este Dios que está siendo declarado es nuestro Dios también, debería ser suficiente y fuente máxima para nuestro consuelo, para nuestras tribulaciones. Dios en su soberanía y misericordia sería la idea principal de este sermón. Consuela a su pueblo en las tribulaciones para que aprendamos a depender de Él totalmente y podamos ver a su vez cómo consolar y edificar a otros en sus caminos de fe. Dios en su soberanía y misericordia consuela a su pueblo en las tribulaciones para que aprendamos a depender totalmente de Él y podamos también a su vez aprender a consolar y edificar a otros en la fe. Voy a leerles del 3 al 11. Dice Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante consuelo. Si sufrimos es para que ustedes tengan consuelo y salvación. Y si somos consolados es para que ustedes tengan el consuelo que los ayude a soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Firme es la esperanza que tenemos en cuanto a ustedes, porque sabemos que así como participan de nuestros sufrimientos, así también participan de nuestro consuelo. Hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados bajo tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentíamos como sentenciados a muerte. Pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Él nos libró y nos librará de tal peligro de muerte. En Él tenemos puesta nuestra esperanza y Él seguirá librándonos. Mientras tanto, ustedes nos ayudan orando por nosotros. Así muchos darán gracias a Dios por nosotros a causa del don que se nos ha concedido en respuesta a tantas oraciones. Oremos una vez más. Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad. Ayúdanos a creer que tu palabra es verdad y que es suficiente para nosotros, Señor. Que podamos ver hoy a través de las palabras de Pablo suficiente consejo y consuelo para nuestra vida, para ponerla en práctica y para vivir de acuerdo a tu llamado, de acuerdo a tus propósitos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. De una manera muy ordenada, Pablo empieza por dejar una cosa clara. ¿Quién es Dios? Es decir, ¿de quién estamos hablando? ¿Cómo la iglesia debe de ver a Dios? Es lo que Pablo quiere aclarar. Cualquiera de nosotros podría pensar en que esa afirmación es de Pablo o esa declaración de Pablo puede ser bastante obvia, pero yo quiero animarlo a que usted piense en esto. No se trata en conocer la respuesta de quién es Dios. Se trata de cómo vivimos por conocer esa respuesta. No se trata de conocer la respuesta de quién es Dios, sino de cómo verdaderamente por conocer eso, mi vida es transformada, es cambiada. ¿Cómo vivo yo por esa verdad? El conocer las verdades bíblicas siempre afecta la manera en que nosotros vivimos. Y Pablo es sumamente intencional en escoger las palabras para hacer que esta verdad se magnifique, sea profunda y clara para nosotros.
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Uno podría hacer solo una prédica de todo esto. Permítame profundizar de nuevo. No es por hacer la cosa larga. Ya ustedes saben que a mí me gustan las prédicas largas, ¿verdad? Pero no es por eso. Es simplemente porque también el día de hoy nos es muy fácil pasar encima de este primer versículo, el versículo 3, y no tener la capacidad de dimensionar la profunda verdad que Pablo nos está presentando para nuestras vidas. Entonces déjeme ser preciso en algunas cositas en esta sección para que ojalá usted entienda la majestuosidad de lo que Pablo está diciendo. Bendito sea, dice en esta versión, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esa palabra Dios, cuando estos lectores estaban escuchando, cuando estas personas estaban escuchando estas palabras y después los lectores, la palabra Dios que ellos escucharon es la palabra Theos, y eso tenía un significado. Esa palabra describía al Dios creador, soberano sobre todas las cosas. Ese es el Dios que cualquiera de ustedes diría, sí, yo sé cuál es ese Dios. Lo veo desde Génesis al puro principio en el Antiguo Testamento. Ellos sabían que por las palabras de Pablo se estaba refiriendo a ese Dios creador y soberano sobre todo y sobre todos, ¿verdad? Bendito sea, dice, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Un escritor dijo, en otras palabras, el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento es revelado a nosotros a través del Nuevo Testamento. Una de las cosas que son reveladas a nosotros es que este Dios creador de todas las cosas, sostenedor de todas las cosas, descrito, por ejemplo, en el libro de Génesis con la palabra Elohim, ¿verdad? En el hebreo, está hablando de un Dios que de alguna manera es un solo Dios, pero es plural, ¿verdad? Ya vamos a entrar en ese tema un poquito más adelante. Aquí ya se está revelando ante nuestros ojos que este Dios, Theos, creador y sostenedor de todas las cosas, es Padre. Es decir, tiene un hijo. Y ese hijo es nuestro Señor Jesucristo. Pablo está diciendo que este Dios es bendito. Ahora, la manera en que está escrita en el lenguaje original no incluye sea el Dios, o en inglés blessed be to God. Ese be, digamos, no está incluido en el idioma original por la manera en que se escribía en ese tiempo. Y esto es importante para nosotros poder entender el resto de la enseñanza. ¿Por qué? Porque lo que Pablo está declarando no es que bendito sea el Dios, así como que nosotros tenemos que darle algo a Dios, sino lo siguiente: bendito es una descripción de quien Dios es. Y por nosotros entender quién Dios es que lo bendecimos. ¿Me entienden lo que le estoy tratando de decir? Es muy diferente. Muchos cristianos podrían decir que ellos bendicen a Dios, y si usted les pregunta de la manera en que ellos conocen a Dios, puede ser que no sea ni siquiera profunda, ¿verdad? Puede ser que ni siquiera lean la Biblia, que no conozcan verdaderamente o a profundidad estén buscando conocer el Dios de las Escrituras. Y según Pablo, requisito de que usted pueda bendecir verdaderamente a Dios es conocer al Dios que es todo bendito. ¿Me entienden? Si Pablo nos está dando un adjetivo para que a la hora que nosotros entendamos ese adjetivo lo convirtamos en un verbo, y por eso está escrito así: bendito sea el Dios, y da a entender como que nosotros estamos siendo invitados a bendecirlo, pero la manera en que está escrito originalmente es: entiendan que Dios es el todo bendito, y por eso bendíganlo. Es casi lo mismo, pero muy diferente. Bendecir a Dios, esto lo escribí para no hacer enredos, no significa otorgarle algo que Él carezca, que Él no tenga, porque obviamente Dios es no solo autosuficiente, sino que es perfecto en sí mismo, sino que se refiere a reconocer, alabar y glorificar su nombre
por lo que Él es. ¿Me entienden la diferencia? Es decir, todo parte de entender quién Él es. Verdaderamente bendecir a Dios, que al final de cuentas van a darse cuenta que verdaderamente vivir la vida cristiana tiene que arrancar por un entendimiento sólido de quién Dios es, para que sea real. Y un entendimiento sobre lo que Él ha hecho. Es una respuesta de gratitud, adoración y reverencia al reconocer su supremacía y santidad. Entonces bendecimos a Dios por entender quién Él es. Eso es lo que Pablo quiere que verdaderamente hagamos. Y Pablo sabe que para poder pedir a los corintios lo que él va a pedir en la carta, es necesario que ellos tengan claro quién Dios es, que va a ser la fuente que ellos necesitan para todo lo que tienen que hacer. Ahora, ustedes saben que Jesucristo habla de esto en sus propias palabras en muchos textos de los evangelios, pero creo que un ejemplo que es bastante claro es cuando Jesús tiene una conversación con la samaritana en San Juan capítulo 4. Hay una comparación que Jesucristo hace entre el agua del pozo y el agua que Él le puede dar. ¿Y cuál es? El agua del pozo va a dar sed. La de Jesús nunca va a volver a dar sed, ¿verdad? Hay una diferencia entre calmar la sed basado en lo que no es la fuente eterna para calmar la sed, y calmar la sed en la fuente que es la fuente correcta, la fuente eterna. Y Pablo va sobre el mismo camino. A continuación, Pablo hace una afirmación que establece la razón del por qué el entender quién Dios es como aquel que es bendito es buena noticia para nosotros. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí está diciendo dos cosas que son buenas noticias para nosotros. Número uno es que el Hijo es nuestro. El Hijo es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, vea lo que nosotros sabemos del Hijo por la Biblia. Sabemos que el Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos. Juan 3:35. Sabemos que el Padre lo ha designado como heredero de todo. La introducción de la carta a los Hebreos. Sabemos que es digno de toda adoración, al igual que el Padre. Juan capítulo 5, 22 y 23. Ahora, vean lo que estoy tratando de construir aquí, ¿verdad? Que está de nuevo el misterio del Antiguo Testamento siendo revelado en el Nuevo Testamento. Si la declaración del Nuevo Testamento es que el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, es digno de toda adoración, al igual que el Padre, y acabamos de entender que lo que describe al Padre es el bendito que merece toda adoración, entonces ¿eso qué hace al Hijo? Igual al Padre, en temas de fuente de lo que nos puede dar a nosotros. Sabemos que el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Sabemos que Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Y por esa descripción de Efesios en el capítulo 1 empezamos a ver esa relación, ¿verdad? Él sometió todo al dominio de Cristo y lo dio para ser cabeza del cuerpo, que somos nosotros, la iglesia. Nuestro Señor ha dado por el Padre a nosotros. El Hijo ha sido dado a nosotros y nosotros al Hijo, para que Él sea Señor sobre todo y sobre todos. Juan 3, 16, 17, 17, versículo 2. Y déjeme enfatizar en esta afirmación que está haciendo Pablo con esas palabras que ha escogido para edificar más nuestros corazones. Colosenses en el capítulo 1, versículo 19 dice que a Dios le agradó habitar en Cristo con toda plenitud.
con toda plenitud. Obviamente estamos hablando de la Trinidad, estamos hablando sobre cómo este Dios Padre nos ha dado a su Hijo, cómo Él es nuestro, cómo en Él podemos encontrar lo que encontramos descrito por Pablo en el Padre. La Trinidad. No sé si han escuchado de este nombre, y si alguien está buscando un nombre para su hijo, se lo recomiendo: Tertuliano. Tertuliano vivió entre el año 150, 200, 240, algo así. Era un teólogo en el norte de África, y él fue, por lo menos según la historia de la iglesia, el primero que pudo poner esto en unas palabras un poco más entendibles. Dios, el Dios de la Biblia, es uno en sustancia, uno en esencia, y revelado a nosotros en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, esta afirmación en la historia de la iglesia es profunda y viene de textos como estos, por la importancia que hay para la iglesia en entender que este que ha sido dado a nosotros en la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, es igual al Padre en esencia, por tanto es también Dios. Entonces, mientras vamos entrando en entender cuál va a ser nuestra fuente para la consolación de toda situación en nuestra vida, la relación que tenemos con el Hijo es lo que nos permite ver la cercanía que tenemos también con el Padre. Entonces, la buena noticia se divide en esas dos cosas: número uno, que el Hijo es nuestro, y número dos, que el Padre es nuestro también. Aquellos, dice Juan en su introducción, en el versículo 12, que hemos recibido a Jesús como nuestro Señor, hemos recibido el derecho de ser también hijos de este Dios. Todos los cristianos hemos sido sellados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Es el espíritu de adopción, dice Romanos capítulo 8, que asegura a nuestros corazones que somos hijos de Dios, al punto en que podemos decir Padre cuando nos referimos a Él. Y si somos hijos de Dios, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Es decir, todo lo que Cristo tiene, por lo que el Padre le ha dado, está a la disposición de aquellos que viven en Cristo. Entonces vean como en un versículo tan corto como bendito sea el Dios que es Padre de nuestro Señor Jesucristo, la inmensidad de posibilidades de las bendiciones de Dios para nosotros se acercan, para nosotros echar mano, para nosotros buscar en Él de manera correcta lo que Él tiene para nosotros. Bendito es Dios, fuente de toda bendición, y toda bendición es accesible para sus hijos solo por la fe en su gracia derramada sobre nosotros por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Pablo quiere que nosotros entendamos mejor a este Dios bendito. Ahora, aplicado a la situación específica en Corinto. Lo describe como Padre misericordioso y Dios de toda consolación. Veamos primero Padre misericordioso. La traducción nos permite usar la palabra misericordia y también la palabra compasión o Padre compasivo. Padre compasivo. Si usted estudia diferentes versiones en español, se va a dar cuenta que la palabra se puede intercambiar. Y en definición, lo que significa es que un sentimiento profundo que siente uno frente a la dificultad o desgracia de otro. Este Padre es un Padre compasivo que entiende. En Él hay un sentimiento profundo que entiende las dificultades y las desgracias por las cuales nosotros estamos pasando. Entonces eso es lo primero. Este Dios perfecto, bendito, es Padre nuestro y es un Padre misericordioso o un Padre compasivo.
Ahora, obviamente ya como cristianos sabemos que es un padre compasivo que entendió en la situación precaria en la que estábamos nosotros sin él y envía a su hijo a morir en la cruz por el rescate de nosotros, ¿correcto? Aquellos que no podíamos hacer nada para poder presentarnos ante su presencia, podemos recibir la gracia de Dios en Cristo Jesús y por medio de él ahora estar en su presencia. Pero no solo para salvación, sino también para santificación. Él es un Padre compasivo y un Padre misericordioso para todo nuestro caminar, desde que nos hacemos de Cristo hasta que Él nos llame a su presencia o Él venga. Vea un texto del Antiguo Testamento que describe a este Dios que estamos estudiando. El gran amor del Señor, dice Lamentaciones 3, 22 y 23, nunca se acaba. Y su compasión, misma palabra, jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus misericordias. Qué grande es su fidelidad. Este que es nuestro por medio del Hijo, que es perfecto, ahí está. Y lo que Él tiene todos los días lo podemos accesar. Hebreos capítulo 4, versículo 16, vamos a usarlo varias veces. Pablo nos invita a acercarnos confiadamente al trono de la gracia. ¿Para recibir qué? Misericordia y gracia. Para que cuando nosotros nos acerquemos a ese Padre, a ese trono, lo que encontremos es compasión. Que nos ayude, ¿para qué? Para todo momento en el que lo necesitemos. Ahora, triste sería pensar en el Dios bombero, ¿verdad? Es decir, nada más lo busco cuando yo lo necesito y no entender que el significado de eso usted siempre lo necesita, ¿verdad? Pero estos versículos nos garantizan su presencia y su cuidado continuo y fiel. Este Dios misericordioso también es Dios de toda consolación. Ahora, la definición bíblica de consolar o de consolación es dar alivio, ánimo y esperanza a alguien en medio del dolor, sufrimiento o aflicción, recordándole las promesas y el amor de Dios. En el caso del ejercicio de la iglesia, en el caso de Dios, recordándonos constantemente quién Él es, ¿verdad? Entonces sabemos que es un Dios que se preocupa por todo lo que nos pasa y actúa siempre con compasión, pero además es un Dios que consuela, que constantemente, por lo que Él es para nosotros, y entiéndame aquí, la cabeza y el cuerpo, vamos a ser consolados por su gracia, recibiendo alivio, ánimo y esperanza en medio del dolor o el sufrimiento. Nosotros estamos en esa era de la consolación, donde experimentamos el sufrimiento y el acceso a la consolación de parte de Cristo. No sé si ustedes se acuerdan del famoso Simón. Simón o Simeón, el que estaba en el templo, capítulo 2 del Evangelio de Lucas. Simeón, cuando él ve a Jesús, él declara, según lo que él estaba esperando, que ahora él puede descansar porque ha visto el consuelo de Dios para Israel en la persona de Jesucristo. Entonces es el tiempo en el que, claro, experimentamos tribulaciones y sufrimientos, porque la obra perfecta de Dios no es plenamente visual hacia nosotros todavía, pero también es el tiempo donde tenemos el acceso a la plena consolación en Cristo Jesús. Él mismo declaró en sus conversaciones con el Padre Celestial y con sus discípulos en el Evangelio de San Juan, a partir del capítulo 13, pero en el aposento alto, todos esos versículos hasta el 17, que Él le pidió al Padre que nos diera un ¿qué? Consolador. Es la misma palabra, paracletos, es la raíz de la palabra de todos estos versículos que hemos estado estudiando. Un consolador para que nos acompañe siempre, el Espíritu de verdad. Y de nuevo la figura trinitaria, de aquella
que es fuente de consolación para nosotros? La Trinidad. Entonces el texto continúa después de la descripción de quién Dios es, para Pablo seguir enfatizando en que Dios debe ser nuestra fuente de toda consolación. Entonces la declaración es: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Y aquí ya empieza la mente de uno a echar chispas, ¿verdad? Porque uno dice: todas, ¿serán verdaderamente todas? Y empieza lo que hablábamos la semana pasada, la tentación de que, pero es que Pablo en esos tiempos decía: ¿acaso él tenía un iPhone 15 que me está mandando un montón de cosas que me atribulan día y noche? Y empieza la duda de la suficiencia de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces sigamos peleando esa batalla. La palabra dice, la palabra de verdad, la palabra suficiente y perfecta dice que en Cristo nosotros encontraremos de parte del Padre consuelo para toda tribulación. Ahora, si usted quisiera poner piqui de todas las cartas del apóstol Pablo, que es el que está escribiendo, usted podría hacer una lista de qué le pasó a él, como para tratar de decir a cuáles son esas todas tribulaciones que Pablo se está refiriendo. Pero si no quiere perder mucho tiempo, váyase solamente en esta misma carta a el capítulo 11, 2 Corintios 11, y le podría usted dar una idea de qué se refiere Pablo con toda tribulación. Trabajo arduo, encarcelado, azotado, en peligro de muerte, golpeado de múltiples maneras, apedreado, naufragado, asaltado por bandidos, peligro por parte de sus hermanos, sus compatriotas, peligro de parte de los extranjeros, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar, peligros de parte de los falsos maestros, fatigas extremas, falta de sueño, sin comida ni agua, frío y desnudez, y con todo tipo de peso espiritual. Si a usted se le ocurre alguna que no está incluida entre esas, me avisa. Pero básicamente yo creo que Pablo lo que está diciendo es que cuando él dice que Jesucristo es suficiente como fuente de consolación en todas las tribulaciones, es todo. Correcto. Pero todavía hay algo más importante que vamos a ir desarrollando conforme continúa la enseñanza. No es que Pablo por su experiencia puede consolar basado en su experiencia, porque al final de cuentas la consolación de Pablo no viene de quien él es, viene de Cristo. Y de nuevo, Hebreos capítulo 4, antes del 16 que habíamos leído, en el versículo 15 dice que nosotros no tenemos a un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de todas nuestras tribulaciones, sino uno que nos entiende en todo, dice. Y que por esa razón entonces acerquémonos al trono de la gracia, donde encontraremos gracia y misericordia para todo momento oportuno. Entonces, al final de cuentas, y esto es una enseñanza para su vida, cuando alguien le empieza a dar a usted un consuelo que viene de la palabra de Dios, no vea la vida de la persona y no se atreva a decir: es que usted no me entiende, porque usted no ha pasado lo que yo he pasado. Porque el consuelo que la persona le debería estar trayendo es Cristo, no lo que él aprendió en sus experiencias. Pero bueno, ya vamos a seguir para eso. ¿Cuál es la naturaleza del consuelo? Es decir, en otras palabras, ¿qué es lo que pasó para que Pablo pudiera sentirse consolado? Y esto lo podemos dividir en dos secciones. Número uno, puede ser que Dios lo libre a usted de la tribulación. Esa es una manera en que Dios lo puede consolar. Pablo describe del versículo 8 al versículo 10 toda la situación que pasaron en Asia, y al final dice que Él nos libró del peligro de muerte. Entonces, es cierto, Dios podría de repente eliminar la tribulación como una manera de consuelo, pero esa no necesariamente va a ser la razón por la cual nosotros vamos a experimentar el consuelo siempre que está prometido, sino por el consuelo que Cristo nos da por medio de quien Él es y por medio de la iglesia.
Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Pablo fue consolado por Cristo y por otros que caminan con Cristo en medio de sus tribulaciones. Obviamente sabemos que la manera en que Pablo fue consolado para decir que Cristo es el autor de toda consolación no fue por medio de desaparecer todas sus aflicciones, porque si no la lista del capítulo 11 no existiría. Tuvo que haber otra fuente de consolación más que quitar las tribulaciones. El consuelo de la iglesia, el consuelo de Cristo. Otros consolaron como Él nos invita ahora a consolar mientras nosotros conocemos el consuelo de Dios que hay en Cristo Jesús. ¿Ven la manera en que trabaja Dios? El estar en Cristo nos abre las puertas al consuelo de Dios. Versículo 5, así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante consuelo. Y me encanta la manera en que lo escribe, porque no da campo a la opción de que puede que no. Es decir, así como ustedes experimentan sufrimientos en Cristo, si tienen suerte y si son igual de buena gentes que soy yo, tal vez van a experimentar el mismo consuelo. No, Pablo dice, los que sufren con Cristo reciben consuelo de Cristo. Es una afirmación para toda la iglesia. Paréntesis, siempre y cuando usted busque la fuente de consuelo, ¿verdad? Si usted busca en otro lado, usted está negando el consuelo que está siendo ofrecido a usted por Dios. El buscar a Cristo en medio de las tribulaciones siempre nos va a llevar a la verdadera fuente de consolación. Rápidamente déjenme leerle 3 versículos. Uno muy conocido, Santiago 1 del 2 al 5. Considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas o tribulaciones, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Él no se la da, dice, generosamente y nunca menosprecia a nadie. Ese versículo, si usted lo entiende de manera correcta, debería llevarlo a que usted nunca desee que la prueba termine, sino a orar para que usted pueda experimentar a Cristo en medio de la prueba. Porque lo que edifica, lo que lo hace maduro, lo que lo hace ser más como Jesús, es la prueba de ¿qué? No la prueba en sí, es la prueba de su fe en medio de la prueba. Ahí, en medio de la prueba, ejercitando la fe de buscar en Cristo mi consuelo, es donde usted es edificado. Entonces hay que buscar en la fuente correcta. Romanos 5, aquí es el mismo Pablo, en el 1 al 5 habla de este mismo tema. Ya hemos sido justificados mediante la fe, dice, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, es decir, de nuevo el acceso al Padre. También por medio de Él y mediante de la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar, en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en eso, sino también en nuestros sufrimientos, dice, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia, carácter, la entereza de carácter, esperanza, y esta esperanza no defrauda, dice, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Y este otro que todos nos sabemos y nos encanta, Romanos 8:28, ¿verdad? Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con sus propósitos. Y alguien escribió sobre Romanos 8:28. Dice, Romanos 8:28 enseña que Dios, en su soberanía, obra en todas las circunstancias, tanto buenas como malas,
para el beneficio espiritual y eterno de aquellos que le aman y han sido llamados según su propósito. Dígame que esto no le trae consuelo en toda situación. Dígame que cuando usted la está pasando feo, esta verdad no trae consuelo para su situación, para esa situación. El Señor está obrando en medio de eso. Y esto no significa que todo lo que ocurre sea bueno en sí mismo, sino que Dios utiliza todo para su gloria y para conformarnos más a la imagen de Cristo. ¿Cómo cambia la perspectiva de las situaciones difíciles si en medio de ellas nosotros ponemos nuestros ojos en estas verdades? Vamos a ser consolados como los que van en esa avioneta que tiene el motor que más suena en todo el país. Vamos a ser consolados de que en cualquiera que sea la situación, Dios puede obrar en nuestro corazón conforme nosotros estamos en Él. Versículo 6. Si sufrimos, es para que ustedes tengan consuelo y salvación. Y si somos consolados, es para que ustedes tengan el consuelo que los ayude a soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Él nos da lo necesario para consolar a los demás. Y de nuevo, lo que nos da es a Cristo. Nuestro consuelo es Cristo. Si usted quiere consolar a alguien de corazón, si usted quiere llevar la fuente de consuelo a alguna persona, no llegue y simplemente le diga: a mí me pasó algo similar y vas a ver cómo todo va a estar bien. Llévela a los pies de Jesús, porque usted no sabe verdaderamente si todo va a estar bien. Usted no sabe la suerte de esa persona, por dónde la va a llevar. Entiéndase, la suerte, el destino, los planes de Dios sobre la vida de esa persona. Entonces, como usted no sabe, no ponga al insuficiente como fuente de consuelo, sino ponga al suficiente para que a donde sea que esa persona se encuentre pueda ser consolada. A la persona de Cristo, a las verdades que Cristo nos ha dado, al cuerpo de Cristo. ¿Por qué le decimos a las personas que vengan a la iglesia? ¿Para hacer la iglesia más grande de Nosara? No, porque queremos que ellos experimenten el consuelo que nosotros experimentamos todos los días en Cristo Jesús. Ustedes conocen a mi esposa, la mayoría, y saben que ella la operaron de la cadera del lado derecho hace un año aproximadamente, ¿verdad? De las cosas más yo ni siquiera puedo dimensionar la clase de tribulación que ella pasó, y nosotros orábamos en diferentes maneras, sabíamos que el Señor la podía sanar, y el Señor la pasó por toda esa tribulación. Ustedes saben que todavía está con efectos de toda esa operación, ¿correcto? Y si usted habla con mi esposa, ¿de qué se agarra ella ahora que le acaban de decir que tiene que operarse el otro lado de la misma manera? ¿De qué va a hacer? Pues de fijo va a ser parecida a esta. No, ya a los 2 meses voy a poder caminar. No, así como esta salió bien, esta va a salir bien. No, el único consuelo que ella tiene, que es verdadero y suficiente y seguro, es el Cristo que caminó con ella en la prueba. Y de ese Cristo ella puede hablarle a los demás. Así consolamos nosotros, porque hemos sido consolados en medio de nuestros sufrimientos. Firme es la esperanza, dice el versículo 7, que tenemos en cuanto a ustedes, porque sabemos que así como participan de nuestro sufrimiento, así también participan de nuestro consuelo. De nuevo, esa afirmación de Pablo. Él los conoce, sabe que algunos no están en el mismo lugar dentro de la iglesia, sabe que algunos están caminando con un corazón amargo dentro de la iglesia, pero que otros no. Él conoce las tristezas, lo dice la carta en el capítulo 2, Él conoce las cargas, las describe en el capítulo 12 de las personas de la iglesia, y Él sabe que así, de la misma manera, sin duda, el que camina con Cristo recibe consuelo de Cristo. Ya sabemos quién Dios es, no podemos dudar de que en su perfección, en lo bendito que Él es, no hay suficiente para darme a mí en todo momento. Ya sabemos
la intencionalidad de Dios de identificarlo como la fuente según las instrucciones de Pablo, pero Dios nos va a llevar más allá. Él va a hacer lo que sea necesario, y gloria a Dios por eso, para enseñarnos a confiar plenamente en Él y plenamente en lo que Él hace a través de nuestros hermanos y nuestras hermanas en la iglesia. Dios quiere enseñarnos a confiar en Él. Pablo dice que en sus experiencias en Asia llegaron a estar tan agobiados, bajo tanta presión, que hasta perdieron la esperanza de salir con vida. Se sentían como sentenciados a muerte. ¿Usted ha escuchado este versículo? Se me está yendo en estos momentos, en 1 Corintios, de que Dios no nos da a nosotros ninguna tentación que no podamos soportar. ¿Se lo ha escuchado? Hay veces que las personas como que se agarran de ahí y dicen, no, a mí nunca me va a pasar nada tan terrible como para que yo no lo pueda soportar como cristiano. Bueno, si usted le pone atención al contexto de esa enseñanza, primero que todo no está hablando de las tribulaciones en sí, está hablando más de las tentaciones, pero el punto es que usted las tentaciones las va a poder soportar siempre y cuando esté agarrado de Cristo, ¿verdad? Hoy lo que Pablo está diciendo es más radical todavía. Pablo está diciendo que Dios, para enseñarnos a confiar en Él, nos va a quebrar. Nos va a llevar a un punto donde verdaderamente usted entienda que no tiene nada más de dónde echar mano para poder poner su confianza en Él. Y yo honestamente le doy gracias a Dios por eso. Porque ustedes no saben las cosas que nos pasan a mí, en mi familia, por ejemplo. Voy a dar un ejemplo personal. Los chiquillos míos, ya ustedes los conocen, de repente están creciendo a una velocidad que yo no me esperaba. Yo pensé que 10 años iban a ser mucho, y no, resulta que ya se hicieron grandes. Y para los que han estado en mi casa, saben que en mi casa hay solo un baño adentro, en el área de cuartos, donde todos nos bañamos, todos nos lavamos los dientes, todos nos vestimos y donde está toda la vara enredada. Y para los que entienden cómo funciona la cosa, ya mis hijos están llegando a una edad donde hay que empezar a separar esos espacios, ¿verdad? Y yo me empiezo a llenar como de una ansiedad de que tengo que construir otro baño dentro de la casa y que debería de empezar a construir otro cuarto para ya empezar a separar al chico de las chicas y otras cositas así. Y cuando quiero echar mano a la fuente de mi consuelo sobre esta situación que se me viene, adivine a dónde voy. A las cuentas del banco. Porque si me pagan aquellos trabajos que me deben, voy a tener la plata para hacer el cuarto y el baño. Y ahí está mi consuelo. Qué pobre, ¿verdad? Qué ridículo, ¿verdad? Y como yo siempre digo, son de esas oraciones que nos dan miedo. Pero Señor, si quieres desaparecer cualquier fuente de ingreso para que mi confianza y mi consuelo venga solo de ti, hazlo. El Señor en su compasión y entendiendo mi debilidad no lo hace tan radical, me lleva ahí poquito a poquito. Pero el Espíritu me deja ver, y ustedes revisen sus vidas. Si la fuente de su consolación es a lo que ustedes pueden echar mano, si lo que le da paz a usted en el día es poder ver que ahí está lo que usted necesita. Si usted es de esas personas que dice, el consuelo que yo tengo para el éxito es mi trabajo, el carro que está parqueado allá afuera, la esposa así como se ve y como la tengo, y mis hijos y mis hijas. Si su consuelo es, si la fuente de su consuelo es ese, pobres. Si estamos invitados a extender nuestras manos a aquel que es bendito y perfecto, hecho nuestro por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por todo lado encontramos versículos que nos impulsan
a la confianza plena en Dios. Pablo fue quebrado de esa manera en Asia con un propósito divino que podemos ver también descrito en el texto. Esto sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Yo creo que tal vez Pablo, no sé, fue liberado de la cárcel en Filipo y en otros lados, ¿verdad? Como que llegó el procurador y paró que no sé, se me olvidó el título, para que no lo apedraran, intervino, ¿verdad? En tal pueblo, y de repente tal vez le había pasado tantas veces y de tantas maneras como que ya Pablo tal vez puede ser, esto ya no está en la Biblia, esto estoy yo especulando, decía, así como la vez pasada me salvó aquel, ya yo lo veo que por allá está, y como yo soy ciudadano romano y también judío, con esa me salgo. Dios lo quebró para que su confianza estuviera solo en Él. Todo esto sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Ese es el resultado de recibir la enseñanza que Pablo nos está dando sobre nuestro Padre Celestial. Fe en su compasión y consuelo. Versículo 10, Él nos libró y nos librará de tal peligro de muerte. Ya la fe de Pablo había escalado a ese nivel. Él nos libró y nos librará. Él nos libró, y cualquier cosa que venga, entendiendo que es aquel, según el versículo 9, que resucita a los muertos. Sabe que ni siquiera la muerte va a poder, que va a ser consolado por Dios. En Él tenemos puesta nuestra esperanza y Él seguirá librándonos. Estaba pensando por medio de una ilustración que vi en un comentario bíblico en nuestros hijos, ¿verdad? María Clara, la más chiquitilla de nosotros, y María Clara, cuando estaba empezando a nadar, es como un ejemplo claro de cómo somos todos nosotros adultos y en todas las etapas de nuestra vida, ¿verdad? Llega y se sube en la escalerilla de la piscina y dice, pa, ahí voy, ya yo voy a brincar, ¿verdad? Y uno, no, María Clara, no brinque sola, aquí estoy yo, brinque hacia donde mí. No, yo quiero brincar para allá. No, hacia donde mí. No, papá, yo me voy a tirar. Dele. Está, bajo el agua, 1, 2, 3 segundos, a veces 4. Y no la saca, ¿verdad? ¿Y cuál es la enseñanza? Yo tengo que confiar y depender de lo que mi papá me puede dar para consolarme en medio de la situación. Dios quiere hacer lo mismo con nosotros, y gloria a Él que lo hace, para nosotros no perder la oportunidad de experimentar el consuelo que viene de Él por medio de Jesús. Y el Señor, para cerrar, quiere que también nosotros confiemos en la iglesia. Recordemos que cuando nuestra confianza viene de nuestro Señor Jesús decidió en su soberanía habitar no solo en Él como cabeza, sino por medio de su cuerpo aquí en la iglesia. Pablo dice que mientras tanto, es decir, mientras todos vivimos por todo este tipo de cosas, ustedes nos ayudan orando por nosotros, así como sabemos por la carta que ellos oraban por la iglesia en Corinto. Y así muchos darán gracias a Dios, glorificarán su nombre, es lo que está diciendo, por esto que Dios hace por medio de las oraciones. Es como una invitación activa de parte de Dios hacia la iglesia a la hora de participar. Es una invitación de Dios a participar en la manera en que Él consuela a sus santos. Que nosotros podamos estar en una constante oración por las necesidades de nuestros hermanos aquí y en cualquier parte del mundo, porque Dios nos dice que a través de eso su nombre es glorificado, porque por medio de eso Él consuela a su pueblo. Como conclusión, lleves esas 4 ideas que ya hemos desarrollado. Dios es un Dios soberano y misericordioso. Dios no solo permite el sufrimiento, sino que lo utiliza con un propósito redentor y consolador en la vida
de la iglesia. Piensa en la conexión que nosotros tenemos con Cristo. Los creyentes participamos de los sufrimientos de Cristo, pero también participamos del consuelo de Cristo. Piense en la comunidad de fe, en la iglesia. El sufrimiento individual tiene también un propósito grupal, ya que los creyentes somos llamados a consolarnos los unos a los otros y apoyarnos los unos a los otros por medio de la oración. Y dependa de Dios, dependa de Dios. Las pruebas están diseñadas para confiar en la gracia y el poder de Dios y en cómo en toda situación Él tiene consuelo para nosotros. ¿Ok? Voy a orar.